estar aquí. Pues nada, somos la compañía de Eventime Teatro y hoy estrenamos en el Olimpia. Vamos a pasar aquí toda la temporada de Navidad. Esta es la primera producción de Eventime Teatro y bueno, nosotros somos el equipo de actores y de dirección, estamos aquí comprimidos. Somos todos la misma persona, quiere decir que somos un equipo muy pequeño, pero creo que hemos sacado un resultado bastante bueno y bueno, ya lo veréis, espero que vengáis a verlo. Bueno, hemos aprovechado también que estrenábamos en el Olimpia, que es nuestra temporada de Navidad, la primera temporada de Navidad que hacemos, para presentar el disco, que lo acabamos de sacar. Todavía no lo tiene nadie, se pondrá a la venta para el público que venga a ver las funciones en general. Hoy, me parece que hoy ya, sí, hoy el primer día. Y nada, también está a vuestra disposición. Nos hemos basado más en el libro, en el original del libro, en el original de Kipling. Y la gente que, lo siento mucho para las personas que quieran venir a ver la versión de Disney, pero Disney es un mundo aparte. Entonces, nosotros hemos hecho nuestra propia versión, más aproximada al clásico original. Y las canciones son originales también, las letras, las músicas, todo original. De los magos, así que lo que hay es una muy buena música, un muy buen texto que intentamos defender al máximo de bien, que es lo máximo de bien que podemos. Hay una escenografía hecha por Amadeu Vives que nos acompaña absolutamente en todo. Hay unas piedras que se mueven, eso puede ser mágico para algún espectador, hay unas piedras que se mueven de una manera determinada, hay unos animales que suben, bajan de piedras, hay unos momentos corales muy mágicos y bueno, es un espectáculo, como decía mi compañera Isabel, original desde el principio al final. Es curioso por lo que dices, cuando acaba la función y hacemos un pequeño fotocall para que los niños se puedan hacer fotos con los personajes, que vienen padres y te dicen, no, es que yo también quiero, porque realmente él se lo ha pasado bien y creo que en eso tanto Isabel como Nieves como Fran, cuando estuvieron creando la obra, creo que hay que tener en cuenta a la hora de escribir el texto, no caer en estos típicos tópicos de lenguaje de niños. Si tú al niño le hablas con el lenguaje adulto, el niño también lo entiende. Porque cada personaje hemos intentado cuidar mucho los matices de los personajes. El malo no es el malo porque sí, ni la serpiente sibilina y punto. Entonces, dependiendo de con quién se va encontrando Mowgli, se va transmitiendo un mensaje diferente. Está el mensaje de la amistad, la lealtad, la curiosidad por parte del niño porque es humano, pero se ha cuidado muy bien la selva. O sea, tiene muchos caminos. Shere Khan, la relación con él empieza siendo de una manera y acaba de otra. No os voy a contar porque vais a venir a verlo ya, entonces ya lo veréis. Pero los personajes van creciendo y van madurando a medida que va pasando la historia para que haya ahí chicha, abierto. Entonces hay muchos valores que transmitir. No es una pantomima, sino que lo que queremos es que haya una reflexión por parte del niño y por parte de los padres, ¿no? que provoque una charla de camino a casa cada día. Pero el libro de la selva es el libro de la selva. Y Mowgli es el niño con minifaldita que va para arriba, para abajo, con sus amigos de festival. O sea, sigue siendo lo mismo, pero nosotros hemos ido dándole pues, matices y cosas para que sea divertido. Pero los niños se van encantados. Yo os quiero recordar que cuando vengáis a vernos, esperamos que sí, si os queréis llevar el CD a casa, creo que lo disfrutaréis mucho. La música original es de Pau Chafer, es un músico valenciano, y quería recordar que la producción de todo esto que veréis... Nos asusta, traerá esperanza a todo lugar.